Esta semana estaba compartiendo esta palabra cuando decía que en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa todo el temor, porque el temor en sí lleva castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces me tocaba meditar en la palabra y compartir, como creo que muchos de nosotros tenemos esta percepción por la falta, yo digo siempre, falta de interpretación de la palabra, falta de entendimiento, digo también la falta de limpieza, la incredulidad de la palabra. Entonces tenemos una mala percepción de lo que es Dios. Siempre creemos, cuando nos empieza a ir en mal las cosas, que Dios nos está castigando y pensamos que Dios es castigo cuando la palabra lo dice todo lo contrario. Dios es amor. En sí tenemos esta percepción que yo contaba por mi experiencia. Cuando me están saliendo malas cosas me pongo muy nervioso y creo que Dios es el que me está castigando cuando la palabra dice que por nuestras decisiones es lo que sufrimos las consecuencias. Entonces vemos que siempre cuando tenemos una interpretación errada nos lleva a la queja contra Dios, al enojo contra Dios, y creo que a muchos nos pasa eso, que le servimos a Dios o venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra para que nos recibamos el perjuicio o el castigo que nosotros, entre comillas, decimos, ¿no? Porque perjuicio vamos a recibir lógicamente, pero eso es por nuestras decisiones. La manifestación de Dios, como dice la palabra, es amor, y como dice en esta versión, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y dice así, el temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y le voy a leer una versión para ir desarrollando esto que a mí me sirve, ¿no? Como para entender lo que es el amor del Señor. Yo siempre digo, o dije esta semana más bien, no entiendo el amor, por eso no me toca predicar el amor, porque yo no lo percibo, no lo siento en mi vida, siento por momentos muy chiquitito, entonces me cuesta explicar la palabra de lo que es el amor de Dios y el amor para con los hermanos, porque yo no puedo dar el amor si no tengo de parte de Dios, porque la esencia o la naturaleza del Señor es amor. Y si eso está en mí, eso es lo que yo voy a emanar, como dice la palabra del Señor. De lo que tengo, te doy. Y si yo no siento el amor de Dios en mi vida, no voy a poder transmitir eso, porque necesito primeramente comprenderlo en mi vida. Entonces me cuesta desarrollar esta palabra, como decía, porque no entiendo el amor del Señor, porque no he experimentado el amor del Señor en sí, ¿no? Entonces dice acá la palabra, en esta versión, no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Entonces, ese es el temor en sí, que muchas veces no sentimos el amor del Señor, las caricias del Señor, no sentimos la bendición del Señor en nuestra vida y tenemos esta percepción de Dios que Dios a cada paso nos va a castigar, a cada paso que erramos nos va a castigar. Y en sí en una mala decisión de nosotros, y lo voy desarrollando de a poquito, ¿no? Esta era mi percepción de parte de Dios. Que Él está atrás de una ventana, observándome, y a cada paso que hago, errado, a conciencia o por inconsciencia, me pega un latigazo. Está con el látigo en la mano y me quiere castigar. Esa es la percepción que la mayoría creo que tenemos, ¿no? Por eso muchas veces venimos con queja, venimos con enojo, y más bien le servimos o venimos a escuchar la palabra porque no queremos recibir el perjuicio, porque si yo me aparto de la iglesia, sé que me va a castigar el Señor. Y yo compartía en la semana y lo decía, ¿no? Si el Señor baja y te habla a vos y te dice, bueno, te voy a dar una posibilidad. Vos te vas a poder apartar de la casa, no vas a venir más a la iglesia a escuchar la palabra, no vas a orar más, y yo no te voy a castigar, no te voy a castigar.
O sea, no vas a sentir, no te va a salir nada mal. Entonces, ¿qué determinación tomaría? ¿Qué decisión tomaría? Y lógicamente, muchos se apartarían, pero muchas veces no se apartan porque saben que le va a ir mal. Entonces, en este sentido, vemos acá en la palabra en Lucas 1:70 que estuve compartiendo, para que se me abra un poquito el entendimiento también a mí, porque digo, esto yo no comprendo, el amor de Dios, el amor, y nunca predicamos el amor, o al menos yo nunca predico esa parte, porque siempre tengo una percepción de que el Señor es castigo, entonces me gusta más tocar la parte del error ahí, cómo después cayeron en juicio y que nos tenemos que arrepentir para que nos liberte, pero la parte del amor de Dios nunca lo toco, al menos yo, porque no tengo ese entendimiento. Y me decía en Lucas 1:70, mirá lo que dice: como habló Dios por su boca, por la boca de sus santos profetas, dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, dice. Y en el 74 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dice, librado de nuestros enemigos. Esto lo habló, como dice, en boca de sus profetas. Este juramento que le hizo Abraham, dice en el 73, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor. Y la mayoría, creo yo, al menos me pasa a mí, digo, estamos sirviendo ¿por qué? ¿Por temor a que nos castigue o que nos pase algo, a que venga todo mal, o en amor? Vemos que cuando hay amor en sí, uno lo sirve, o sea, esto es lo que estaba tocando en la semana, cuando uno está de novio, está recién casado, vemos que la mujer le sirve a su marido y le sirve por amor, ¿no? Le cocina por amor, le lava la ropa por amor, está con él por amor, eligió casarse, renunció a su tiempo de libertad, amistades. ¿Por qué? Porque ama a su marido y le sirve con amor, no es como algo pesado, una carga. ¿Por qué? Porque lo hace con amor. Y en este sentido digo, yo, esta cosa de sentir amor por el Señor, a ver, no la tengo yo, no le sirvo por amor, sino por obligación. Y digo, la mayoría estamos así. Tal vez escuchamos la palabra, venimos, oramos y nos sentimos obligados, y cada cosita que nos empieza a suceder mal, y sabemos, por ejemplo, yo me ponía a pensar, que estamos fallando al Señor, nos genera ese temor, me va a venir castigo, seguramente por este pensamiento, por esto, lo otro, porque decidí mal, porque no estoy haciendo la voluntad del Señor, el Señor ve todos mis pensamientos y me está castigando por esto. Y siempre tenemos esa percepción, hermano, que nos está castigando. Entonces me llevaba a entender acá la palabra que tenemos que servirle, como dice, en santidad y en justicia delante de Él, que significa el amor, la comunión, la relación con Dios. Y digo en Romanos 8:15, para entender esta prédica, Romanos 8:15, dice así la palabra. Desde el 14 lo leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, si vos tenés el espíritu satánico, la esencia satánica que te está dominando, entonces está el espíritu de temor. Pero dice, no recibimos el espíritu de esclavitud. Esto no nos dio, esto no pertenece a los hijos de Dios. Y dice, el espíritu de temor, sino, dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual clamamos, Abba Padre. Y esa expresión, Abba Padre, lo que quiere decir es una expresión de acercamiento, de familiaridad, como decir papito, mi papá amado, mi papá querido. Entonces, ese Abba, vemos cómo lo expresa ahí esa familiaridad y no esa distancia. Y yo cuando oro, yo no siento ese acercamiento como entendía por la palabra. Porque cuando oro siento una distancia y mirá, lo que yo tenía esa percepción, ¿no? Al menos de los predicadores que predicaban y oraban diciendo papito amado, papá amado cuando oran. Y yo me decía, Pero después me di cuenta por la palabra que en realidad
sienten el amor, sienten la bendición del Señor, sienten el acercamiento, sienten las caricias del Señor. Entonces están expresando una familiaridad, y lo hago con el ejemplo. Las personas antiguamente, por ejemplo, cuando estaban sentados a la mesa, se habla siempre de los abuelos, diciendo los hijos. Yo, en mis tiempos, cuando me sentaba a la mesa, no podíamos decir una palabra, todos comíamos callados, y si hablamos algo, se levantaba mi papá y nos pegaba un cachetazo. La mayoría no hablaba. ¿Por qué? ¿Por amor o por el temor a recibir un cachetazo? Y ahí me hacía entender, hermano, que muchas veces tenemos esa distancia con el Señor. Esa distancia, y vemos que lo que tiene distancia con el padre o con la madre, ¿cómo le tratan? Muchas veces, ¿no? Antiguamente estoy hablando, no ahora. Usted, padre, le dice, padre, pero es una distancia. Una distancia, no le dicen papito, mi papá, papá te quiero. No hay esos, digamos, expresión de amor, porque hay una distancia, porque hay un respeto por temor. Entonces, por temor, entonces mantiene una distancia, y no, entonces yo me ponía a reflexionar. Esto, realmente yo tengo esta distancia con el Señor. Y me hace acordar que, bueno, conté una anécdota que me pasaba cuando era chico. Mi mamá nunca nos pegaba casi. Nos pegaba cada un año, pero cuando nos daba, Trenzaba ese cable, el cable que venía en el radiograbador, y eso lo doblaba todo y me decía, usted no puede salir ahí a la vereda, a la vereda, porque jugábamos la rayuela a la vereda, y bueno, estábamos con los vecinos, y veíamos que a 2 cuadras bajó mi mamá del colectivo cuando vino de trabajar. Y dijimos, ahí viene mamá, saltamos la reja y ya nos vestimos con ropas dobles, 2 vaqueros, 2 pantalones de vaquero, con el buzo, la campera, todo, a pesar que hacía calor. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a cobrar, y eso era seguro que íbamos a cobrar por la desobediencia. Entonces, a ver, no era una obediencia que queríamos guardar en sí por, ¿qué? Por el amor, sino porque sabíamos que íbamos a cobrar, y seguro, y nos daba, picaban esos cables. Entonces, vemos que así también muchas veces, hermano, nuestra distancia con el Señor, que más bien estamos por temor, pero no por amor, porque me va a castigar. Cuando la palabra claramente lo dice, y digo, Dios es amor. Dios es amor, nos repite en los versículos. A ver, su esencia es de amor. Entonces, cuando tenemos el espíritu de temor, como dice acá la palabra, en el 8:15 de Romanos, es porque está dominando Satanás. Entonces, esa percepción errónea que Dios nos castiga, cuando en realidad, usted fíjense, cuando el pródigo, el hijo pródigo, se apartó de la casa, le pidió los bienes a su padre, sufrió, pero ¿por qué? Hambre, ¿por qué? Por su decisión. No es porque el padre los castigó. Y cuando volvió arrepentido, ¿cómo lo recibió? Le besó, dice, lo abrazó e hizo una fiesta. Entonces vemos que en el arrepentimiento hay liberación. Pero el castigo, hermano, es por nuestras decisiones. El espíritu de temor es porque entramos en esclavitud con Satanás. Entonces, eso es lo que nos trae ese sufrimiento. No es que Dios es malo y nos está castigando. Ahora dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Esta parte, de amor. El espíritu de cobardía o el espíritu de temor, el espíritu de miedo, no nos has dado, dice, sino de amor. Entonces muchas veces, hermano, nos sentimos como dice la palabra, no estéis en ansiosa inquietud, como los gentiles. La inquietud por las preocupaciones, por el temor, por las cosas que no se nos dan, dice acá hablando, porque los gentiles buscan estas cosas, dice. Buscan más bien el reino de Dios, su justicia, dice la palabra. Y las demás cosas vendrán por añadidura. No estéis en ansiosa inquietud. Y esa inquietud buscaba otra forma de interpretación,
es el tormento que muchas veces sentimos. El tormento de la separación de Dios como el hijo pródigo. Pasó ese perjuicio, pero era por su decisión. Vemos que Dios no es castigo como esa percepción, al menos que yo por más que predique, pero lo siento como un castigo muchas veces. Y me enojo contra Dios, ¿y por qué siempre a mí? Y esta me pasa a mí, y solamente a mí. Y a veces cuando, grito por la calle, pero a mí solamente me puede pasar, pero con otras palabras, y más eufórico, que me escuchan todos, y no me agarra la señal muchas veces de internet, y está tardando, y se laguea, y tengo que tomar el tren, tengo que terminar mi trabajo, tengo que entregarle al cliente, y ya no me dan los tiempos, me faltan 10 minutos para ir en 20 cuadras y volver, y digo, no, esto me pasa a mí nomás, no puede ser, y empiezo a saltar, y empiezo a gritar, y todo el mundo me ve en la calle, empiezo a saltar como un macaco ahí, y uno me mira como extraño, ¿qué le pasa a este loco? Bueno, es porque eso es que no siento el amor de Dios, tengo esa percepción de Dios que me está castigando a cada paso, cuando son mis decisiones, mis malas decisiones, las que me traen en sí perjuicio. A ver, dice así la palabra del Señor. Con respecto a esto que estaba hablando justamente, Lucas 12:29, que dice, no temáis, manada pequeña. Es el temor, hermano, el temor que tenemos, el temor que muchas veces tenemos al castigo. A ver, si vos estás buscando la voluntad del Señor, vos estás arrepintiéndote, vos estás escuchando la palabra, vos estás orando, ¿por qué debes tener temor? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Si buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿por qué Dios debería castigarnos? Ese castigo es por apartarse de la presencia del Señor. Los perjuicios son por apartarse de la presencia del Señor. Ahora me dice en Hebreos 12:15, dice así la palabra, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos durante toda la vida, dice, a esclavitud. Y librar. El Señor nos libra. Si estamos esclavizados, es por el miedo. Ese espíritu de temor, esa esencia satánica por nuestras decisiones, malas decisiones, de no buscar a Dios, de decir, limpia mi pensamiento. Yo no quiero ir obligado a la iglesia, yo no quiero escuchar la palabra obligado, yo no quiero un servicio obligado, yo quiero sentir la presencia del Señor, yo no quiero sentir ese temor. Y estaban sujetos, dice, pero el Señor nos hizo libres de esos temores, o nos hace libres cuando hay arrepentimiento, cuando hay un acercamiento al Señor, porque Dios es amor. El miedo, hermano, nos paraliza en el camino. Lo hizo muy bien en este cuadro Goliat con el ejército de Saúl. Ninguno quería pelear, estaban paralizados por el temor. Y así también nos paraliza nuestra bendición, nuestro avance, el mismo espíritu de temor. Y vos fíjate que muchas veces estamos en la misma situación de tormento, de derrota, en la manifestación de pecado. No podemos avanzar, ¿pero por qué? Por el temor. ¿Quién domina el temor? Pero dice acá la palabra, y librar a los que por el temor a la muerte, el temor, que significa muerte de Satanás, la esencia satánica, dice, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, sujeto, vemos que muchas veces nos detiene el avance, nos detiene la bendición Satanás, porque no peleamos por ese temor, esa incredulidad de la palabra. Yo decía, ¿no?, que la incredulidad de la palabra es tan grande, hermano, que eso nos genera temor, porque decimos, no va a haber bendición, no va a haber liberación. Entonces me lleva a este versículo, en 1 Corintios 15:10, mientras lo buscan. Yo anotaba acá que si no damos, digo, en el sentido del amor, es porque no recibimos el amor de Dios.
Y si no recibimos el amor de Dios es porque no creemos. Y por eso lo enganchaba con esos hechos. Cuando dice, de lo que tengo te doy. Todo viene del Señor. Y si yo tengo un pedacito de Dios en mi vida que domina, entonces eso es lo que tengo que transmitir. Si domina ese pedacito de Dios, de amor, eso es lo que tengo que transmitir. A ver, dice la palabra, a los ciegos le decía, conforme a su fe sea hecho, conforme a su fe. Y tanta incredulidad tengo que no se manifiesta muchas veces el amor de Dios en mí, esa liberación en mí. A ver, dice la palabra también en Juan 11:40, cree y verás la gloria de Dios. Y vemos la gloria de Dios. Muchas veces venimos atormentados, hermano, y esa es la realidad de lo que me pasa a mí, y necesito enseñarlo para que también en esto que me sucede, ustedes pueden comprender que Dios, como dice la palabra, y yo me tengo que sujetar a la palabra, lo que dice la palabra, es amor, y no es castigo, no es carga, no es opresión. Muchas veces confundimos eso, y dice la palabra en 1 Corintios 15:10, como dice acá, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, yo he trabajado más que todo, dice, pero no Dios, pero no yo, perdón, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, esa manifestación interna de lo que tengo es lo que va a trabajar, y lo que va a amar, y lo que va a dar, lo que va a servir, lo que va a predicar, como dice en 2 Corintios 3:5, dice, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia o nuestra competencia, ¿de quién proviene? Proviene de Dios. Entonces yo voy a manifestar el amor de Dios, que es liberación, como dice en Gálatas 5:20, Dios es gozo, paz, alegría. Entonces ahí ya se está viendo el amor de Dios para con nosotros. Esa esencia entra, entonces me libertan. No dice que es castigo. Es gozo, paz, alegría y ese descanso. Y ese descanso no lo sentís, es porque estás decidiendo mal. No es porque Dios es castigo, es porque estás eligiendo mal. Es por tu ignorancia tal vez. A ver, dice así la palabra en Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Entonces todo lo que haces, todo el servicio es porque el Espíritu de Dios te está dominando. Vos no podés hablar, vos no podés hacer nada si el Espíritu de Dios no te gobierna, porque cuando domina Satanás, cuando domina el enojo, lo que hay es un desinterés, un abandono de la presencia del Señor. Siempre lo mismo, siempre castigado, siempre mala suerte, todo es pecado, y nos empezamos a quejar. Como dice la palabra en Filipenses 2:13, Dios es que obra en vosotros tanto, dice, y da el querer como el hacer. Dios. Entonces todo yo lo que recibo es lo que voy a dar. Y esto lo comparaba, ¿y por qué lo estoy diciendo? ¿Usted ve la criatura que es maltratada? ¿O que siempre le pegan? Cuando le pegan, la mayoría le pegan la cabeza, ¿no? Y una criatura, cuando les pegan, vos levantás un brazo y se ataja así. ¿Por qué? Porque es un síntoma, hermano, es una señal que siempre le están pegando, que siempre está esperando que su padre le pegue en la cabeza, le pegue un coscorrón, y yo he visto muchas criaturas de esa acá, que ya se atajaban así, o miraban con desconfianza para contestar. Vos le preguntabas algo y primero mira al padre, a la madre. ¿Por qué? Porque tiene temor. ¿Por qué lo comparaba? En Capital yo veo las criaturas, y las criaturas son espontáneas, juegan, dicen cualquier cosa, y van saltando, y van haciendo payasada. Con 12, 13 años, no importa, pero ellos son espontáneos. Y era diferente la educación con la gente, con los chicos de provincia, que por ahí se portan más serios, pero no son espontáneos. Vos le preguntás algo y ellos miran con desconfianza, con temor, así, miran primero al padre o a la madre. ¿Por qué? Porque quiere decir que le tienen miedo, le tiene temor ¿a qué? A cobrar, a recibir el castigo. Entonces muchas veces nuestra relación con el Señor es así. El respeto, ¿por qué? O hago, ¿por qué? Obedezco, ¿por qué? Porque tengo temor a que me castigue Dios. Eso es lo que decimos o lo que pensamos. Cuando dice Dios es amor y nunca te va a castigar. Él te entrega tus pensamientos y es fruto de tus pensamientos lo que te traen
lo que te traen los perjuicios, las malas decisiones. A ver, dice en Lucas 23, 41. Mirá lo que dijeron los ladrones. Dice, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, el fruto de tu pensamiento, tus decisiones. Porque tenemos un error, o yo tengo un error, yo voy a hablar por mí me hago responsable de lo que hablo. Que Dios castiga muchas veces y pensamos que es por la naturaleza que tenemos. Y en realidad no es así, sino en el hecho, porque nos va probando el Señor para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea allá en alabanza. Entonces, decisiones que me lleva a Deuteronomio 30, 19. ¿Qué dice la palabra? 30, 19. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, dice. Escoge pues la vida. Y en esa vida que escogemos, cuando tenemos conocimiento de la palabra, nos pone en el conocimiento la muerte, la manifestación del pecado y la vida. Depende de lo que escojamos, nos va a ser para bendición o para maldición. Y daba un ejemplo. Por ejemplo, bueno, este ejemplo lo toqué la otra vez. Le digo a la hermana Alejandra, viene el Señor, te revelan, bueno, Dios te va a empezar a bendecir y te va a dar esto por tus años de servicio. Y recibe la bendición. La bendición. ¿Ella tiene su naturaleza u esencia satánica? La tiene. Obviamente, no te castiga por tu naturaleza, sino por tu decisión, tu elección. Entonces, para eso tiene que haber humillación, para despojarse. Eso está más que claro entendido, al menos siempre se explica. Que nosotros, a través de nuestra humillación, vamos a coger lo bueno. Si no nos humillamos, seguimos con nuestros caprichos, nuestra manera, por supuesto, vamos a recibir el perjuicio. A ver, dice la palabra en Deuteronomio 28:15, dice, con respecto a esto, dice, pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. En un momento el Señor nos enseña, nos da el conocimiento de la palabra para que obedezcamos. ¿Por qué entro en esto? A ver, Santiago 4:17, ¿qué dice? Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros recibimos una formación de la palabra para que obedezcamos y para que obedeciendo nos vaya bien, para que nos liberte de la opresión de la carga y de las malas suertes. Entonces, vos sabés lo bueno, ¿y qué tenés que elegir? Lo bueno. En este sentido, vemos que en ese tiempo se tocaba mucho al pueblo de Dios de la idolatría, porque ellos estaban acostumbrados o aprendían las costumbres paganas, servían a dioses ajenos y de todo esto lo prohibía el Señor. Le decía, no servía a dios ajeno, porque si lo sirviere, te viene esta maldición. Pero es de parte de Dios, no. Es nuestras decisiones, porque la naturaleza de Dios es amor. Y entonces esto me lleva, con respecto a la naturaleza que hablamos muchas veces, Lucas 12:47, acá para poder entender, porque recibimos a pesar, porque alguno dirá, bueno, entonces ¿para qué quiero aprender la palabra? Pero está el perjuicio igual. 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Primeramente nos da el conocimiento y después, si no hay obediencia, acá como algo simbólico dice, recibirá muchos azotes. Pero Dios no te castiga, Dios te entrega a tus decisiones,
a tus pensamientos. Entonces, te enseña para tu bendición y no para perjuicio. Ahora dice en el 48, porque alguno dirá, ¿para qué quiero aprender la palabra? Dice 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, sin conocer la voluntad, sin conocer la palabra, hizo cosas dignas de castigo, de azote, será azotado poco. O sea, hay un perjuicio. Y esos perjuicios nos quiere liberar el Señor, pero no da conocimiento ¿para qué? Para obediencia, para bendición. Pero no quiere decir que yo no conozco la voluntad del Señor y no voy a recibir, digamos, perjuicio. Está la naturaleza, a eso es lo que voy. Pero después ya nos da un conocimiento para liberación, para bendición. Entonces, vemos que mayor responsabilidad todavía tenemos. ¿Y con qué lo enganchaba? Mateo 12:43. Dice así, Mateo 12:43. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. 12:44. Entonces dice, volveré de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada y barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vemos, hay una limpieza, ¿no? Hay un conocimiento. Y vemos que la mayoría, o sea, cuando ya no se va humillando, te plantean esto. ¿Por qué? Te dicen, antes de conocer al Señor, sí, sufría, pero hoy estoy peor. No estaba así como, digamos, toda la mala suerte encima. Algunos dicen eso. Y tal vez sea lógico, sea verdad. ¿Pero por qué? Porque no hay humillación. Hay un conocimiento, hay una limpieza, sale el espíritu, pero ¿qué pasa? Después deja de limpiarte y toma 7 espíritus peores. Y vos fíjate que después andan más tirados todavía. Andan más con vicio, más en miseria, más enfermos, porque el Señor le dio la salida. Y hay una conciencia. Y hay un conocimiento, pero no hay una liberación. ¿Por qué? Porque no escoge la salida, no se va humillando, no va presentando sus pecados. Entonces viene la caída, es mucho peor. Por eso digo, hay que tener conocimiento, pero también humillarse. El Señor no nos va a obligar, lógicamente, como dice la palabra. Mis ovejas, dice, me conocen, y yo la conozco a mis ovejas. Y ellas oyen mi voz y me siguen, dice. Me siguen, no te obliga. Pero ahí está mostrando el pastor como una figura de protección. Pero el pastor camina y las ovejas van atrás. ¿Van por obligación? No. Por la protección, por la bendición que le pueda dar. Y ahora esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Venimos por obligación? ¿Creemos que Dios es castigo? ¿Se manifiesta el amor de Dios en nosotros? En mí siento el amor de Dios. No estoy diciendo solamente de amar, decir te amo, sino ese interés, ese servicio por amor, ese escuchar porque voy a escuchar a mi Señor, voy a recibir la bendición porque me va a dar reposo y por agradecimiento también, porque me ha libertado de tantas cosas, voy a darle un servicio. Me ponía a plantear, digo, ¿cómo puede ser? Yo digo, necesito aprender mucho. Vino mi cuñado ayer. Hace poquito son creyentes. Con la señora empezaron a ir a la iglesia. Y contaba mi cuñado. Sí, mi señora, sí, estamos yendo, pero mi señora prácticamente vive en la iglesia, va, ofrece un servicio, otro, está contenta, está todo el día sirviendo. Y yo digo, no puede ser, planteado, ¿cómo nos cuesta a nosotros? Digo, ¿cómo se manifiesta esa oposición? Y digo, ¿es un servicio obligado el que estamos dando y no un servicio por amor? ¿Por qué? Porque necesitamos sentir la manifestación del amor de Dios o la esencia de Dios en nosotros, la liberación en nosotros. Entonces esa falta de arrepentimiento lógicamente domina a Satanás y le buscamos el por qué. ¿Y cómo esta persona que es nueva
tiene un servicio, un interés, y está contento sirviendo la casa del Señor, ofreciendo un servicio diario. Y digo, se convirtió tal vez, no sé si este año. ¿Y cómo puede ser tanta diferencia? Digo, algo estoy entendiendo mal, algo estoy haciendo mal, o algo muchos están haciendo mal, en el sentido que no sienten la presencia del Señor, y al no sentir la presencia del Señor, ¿dónde va a estar su servicio? En el mundo. Sus ocupaciones van a estar en el mundo, porque su mente está en el mundo, y por la falta de limpieza. Entonces, no hay arrepentimiento y lógicamente no va a haber un servicio por amor, un servicio de corazón, porque está faltando la presencia del Señor. De lo que tengo te doy, hermano. Ese es el versículo que me queda. Digo, no tengo el amor de Dios. Más miedo, temor al castigo, porque me conviene, porque mis hijos, porque tengo... ¿Cuántos dicen? No, y bueno, la verdad que no siento nada, pero bueno, si pienso en mi marido, pienso en mis hijos, pienso en mi esposa. Siempre dicen, decimos eso, o pensamos eso, que la percepción de Dios es castigo, cuando la palabra dice, Dios es amor. Mateo dice así la palabra, Mateo 7:9. Mirá cómo habla del amor de Dios, que dice así. Mateo 7:9. Dice así la palabra. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y dice en el 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos pagos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Vemos, si siendo padre, yo creo que cualquier padre, hermano, va a proteger a su hijo, va a dar bendición, se va a esforzar por comprarle las cosas que necesita. Las cosas que necesita, ¿por qué? Porque dice, un hombre, dice, ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues si vosotros, dice, o sea, la persona, siendo malo, da buenas pagas, mucho más el Señor que ese amor, mucho más la bendición. ¿Y por qué nos debería pagar con castigo el Señor? Si buscamos la presencia, como decimos, si nos humillamos, si le pedimos perdón. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a analizar cómo le estoy sirviendo. ¿Realmente vengo a la casa de Dios, me siento bien? ¿O estoy simplemente acá porque no quiero el perjuicio? No quiero el perjuicio. Y vuelvo a la pregunta. Si Dios te dice, abandona la casa y yo te prometo que no vas a ser perjudicado. No ores más, no busques más la presencia, no venga más a la iglesia. Vos te vas. O muchos se van, tal vez, diciendo, sí, y sí, ¿para qué voy a venir a la casa de Dios si no voy a ser castigado? Porque ahí uno se da cuenta, hermano, que es más bien un venir por miedo al castigo. Y entonces, ahí el amor no se ha perfeccionado, dice. No se ha manifestado. Volviendo otra vez al versículo, porque es necesario reiterarlo a esto, en el amor no hay temor. En Dios, la esencia de Dios, no hay temor. Eso es satánico, es Satanás. Y dice, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. Y cuando vos sentís la presencia del Señor, ¿qué sentís? ¿No sentís liberación? ¿No sentís que le querés ofrecer servicio? ¿Que querés cantar? ¿Que querés encarar? A ver, y como dice, dormirás en paz, dice. Te acostarás, estarás seguro, no tendrás temor a lo porvenir. ¿Por qué? Porque está dominando la esencia del Señor, no hay temor al perjuicio, porque sabes que la presencia de Dios está con vos. Para cuando estás apartado un poquito de la voluntad del Señor, ahí es que justamente viene el espíritu de temor. Y Satanás acusa y te toma la mente, y me va a castigar por esto, por esto, por esto. Humillación. Humillación para sentir el poder de Dios. De donde el que teme, dice, el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado. O no siente el amor de Dios, el amor perfecto de Dios. No siente. No siente. ¿Por qué? Porque está dominando el espíritu de temor que viene de parte de Satanás
por no hacer la voluntad del Señor, por no estar en comunión con Dios, por no pedirle perdón, por no orar, por no escuchar la palabra, por ir en contra de la voluntad del Señor, por hacer conforme a tus pensamientos y no lo que dice la palabra. Entonces, el temor viene, entonces domina el temor. Entonces, están los perjuicios, pero por nuestras decisiones. A ver, dice acá, volviendo, no sé dónde me quedé, pero dice otro versículo dice así. Lucas 15:11. Bueno, esto es lo del... Bueno, voy a leerlo, ya lo nombré, pero Lucas 15:11, el hijo pródigo, dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, no mucho después, tomó todo y se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí se desperdició sus bienes viviendo perdidamente, por el camino errado, dice. Y cuando lo hubo malgastado todo, dice, vino una gran hambre, y comenzó a faltarle, como dice acá la palabra, comenzó a faltarle. Vemos cómo la decisión de irte de la presencia del Señor, del abandono de la casa paterna, como lo dice acá, lo que trae es perjuicio, pero no es porque el Padre le castigó, sino un apartamiento en la presencia del Señor, lo que trae en sí es estar lejos del consejo, lejos de la dirección del Padre. Entonces te empieza a faltar, digamos, la bendición, porque no hay dirección espiritual. Entonces no está la palabra, entonces empieza uno a sentir todo ese hambre espiritual, que yo lo tomo en figura de tormento, de perjuicios que sentimos, pero no es por el Padre. Dice así, 15:20, dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia. Lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, o sea, lo abrazó. Vemos cómo es diferente, hermano, como lo expresa acá la palabra, que no lo castigó, sino como vino arrepentido, lo que hizo es que tuvo misericordia de su estado, y así el Señor nos tiene misericordia. Estamos sufriendo, hermano, y yo creo que, a ver, cualquier persona que es padre, en esto se da cuenta que cuando su hijo se fue de la casa y se entera que está sufriendo, uno, a ver, le duele como padre, pero ¿qué puede hacer? Ya tomó una decisión, ya es mayor de edad, se fue para su perjuicio, porque no estaba maduro, porque se fue en desacuerdo, y un montón de cosas esas que puede pasar. Ahora, cuando viene y lo vas a recibir con una paliza, o lo vas a abrazar, y lógicamente vas a estar contento, y lógicamente lo vas a abrazar, y lógicamente se va a conmover tu corazón. Entonces, digo, así es cuando hay arrepentimiento. El Señor, como dice, es amor, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Vemos como dice también más abajo que hizo una fiesta, lejos del castigo, hermano, porque cuando hay un acercamiento hay una comunión, y como hay una comunión recibimos de ese amor, como dice acá en la expresión, corrió y lo abrazó. Esa es la expresión del amor. Y así también cuando nos acercamos a la presencia del Señor, otra vez recibimos esa bendición, o recibimos el amor, el abrazo. Como dice en 1 Juan 4:8, esto es lo que decía hoy, porque Dios es amor, no es castigo, hermano, no es castigo. Y en esto necesitamos aprender, necesito tener una percepción del Señor, para un servicio que sea por amor y no que sea de obligado todo el tiempo, que me sienta forzado, no porque me sienta forzado a escuchar la palabra, forzado a orar,
forzado a escuchar o a cumplir la voluntad del Señor, porque si no me va a castigar. Dios te da la elección. Escoge la vida o la muerte. Sabemos que lejos de la presencia del Señor recibimos perjuicio. Ahora, ¿qué me dice la palabra en 1 Corintios 3:17? Porque el Señor es espíritu, es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces, el espíritu del Señor nos liberta del espíritu de perjuicio, del espíritu de esclavitud, del espíritu satánico, de las opresiones, de las cargas. Si está el Espíritu de Dios, no va a haber perjuicio en sí, hermano. Esto es lo que me enseña la palabra. Entonces, ahí es cuando me está planteando la palabra. ¿Estás sintiendo el Espíritu de Dios en tu vida? Porque te va a libertar de todo lo otro. ¿Sentís la presencia del Señor? ¿Sentís la esencia del Señor que domina tu vida? ¿Te sentís contento? Sentí el amor del Señor, el amor en todas sus expresiones de bendición. Pero más que nada, el estar satisfecho. El decir, estoy contento, estoy gozoso, porque tengo un Padre que me ama. Un Padre que me da bendiciones. Un Padre que todo el tiempo está pendiente de mí y todas las cosas que hago son para bendiciones. Tengo un Padre que me ama. Entonces, me llevaba a Gálatas también para terminar, que dice... Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué quiere decir contra tales cosas no hay ley? Primeramente da la manifestación de lo que es Dios, que no es castigo en sí, es gozo, es paz, alegría. Contra tales cosas no hay ley, lo que quiere decir que no hay castigo para los que sienten la presencia del Señor, los que buscan la presencia del Señor. Si sentís gozo, paz, alegría, ¿por qué te debe castigar el Señor? Entonces por eso nos insiste el Señor a buscar de su presencia, a sentir su amor, y no te va a castigar ahí, porque vos estás buscando la voluntad del Señor y estás sintiendo la manifestación de Dios. ¿Cómo te va a castigar, hermano? Si el Señor es misericordia, si el Señor es benignidad, si el Señor es amor, nuestras decisiones, el fruto de nuestros pensamientos, no te castiga, vuelvo a repetir, por tu esencia todos tenemos pecado, pero en un momento, cuando ya nos da el conocimiento, vamos a tener que decidir sobre algunas cosas y humillarnos ahí para que nos vaya bien, para recibir la bendición. Y lógicamente vamos a tener la manifestación, la esencia, hasta el día de tu muerte. Lo vas a llevar. Pero las decisiones son las que te traen bendiciones. Si son de parte del Señor. Si son consejos de Satanás y hay enojo, lógicamente te trae perjuicio. Pero pidamos al Señor para que nos enseñe, en este caso, que no tenemos que venir por temor, sino que tenemos que venir a encontrar la presencia del Padre, recibir su amor, recibir su bendición, recibir su protección, que tiene que ser un deleite venir a la casa del Señor, una fiesta venir a la casa del Señor, y no una pesadez, otra vez, y cuando termina, y siempre lo mismo, y siempre la esencia, que Dios me va a castigar, no, hermano, se enseña la palabra del Señor, que son el fruto de nuestros pensamientos los que perjudican. Dios es amor, Dios no castiga. ¿Se acuerdan cuando en la escuelita cantaban? Cuidadito, cuidadito, de tus ojos, lo que ven y todo eso. Porque en sí está implicando, está tirando un mensaje que Dios te va a castigar y Dios no castiga. Es el fruto de nuestro pensamiento. Dios es amor. Y si buscamos la presencia del Señor, estamos llenos, vamos a ser libertados del espíritu de temor y todo va a ser para bendición. Y eso es lo que voy a manifestar, porque yo quiero manifestar la presencia del Señor. Pero, comparando la relación que tuvo con mi papá. Mi papá nunca fue una persona que nos besaba ni nos abrazaba, por el contrario, más seco que... nada, poco expresivo.
Así, o sea, hablábamos cosas cotidianas, pero nunca un abrazo. Yo no me recuerdo que mi papá me haya abrazado. Una vez en la vida no me abrazó. Una vez en la vida no me abrazó. Pero yo digo, muchas veces nuestra relación con Dios es así. Sin sentir la presencia del Señor. Sin sentir el amor del Señor, el abrazo del Señor, la protección del Señor. Nunca. Ahora, bueno, por suerte, uno se va rectificando de la palabra. Yo tengo la posibilidad ahora que, aunque esté así, ponerme al lado de él, tirarme al lado de la cama, abrazarlo, aunque a él no le guste, pero disfruto, le doy besos, lo abrazo y él se enoja, ¿no? Pero lo puedo expresar ahora, ese sentimiento, digamos, humano, le puedo decir. Pero necesito sentir la presencia del Señor. Necesito sentir la manifestación del Señor. Necesito volcar porque al no aprender, digo, en lo natural, al no aprender la manifestación o recibir el amor, los padres para con los hijos y después sigue la línea de los nietos y siempre frío. Nunca se abrazan, nunca se saludan, nunca se tratan, no sienten la distancia. ¿Por qué? Porque nunca hubo una manifestación en lo natural de amor. Entonces van siguiendo la línea así. Entonces, si yo voy siguiendo la línea así, digamos, como creyente, como predicador de la palabra, también las ovejas van a aprender de la misma manera. Entonces va a haber un desinterés, va a haber una, digamos, una distancia con las ovejas, no va a haber una expresión del amor, como decimos. Vieron que hay pastores que te abrazan, que se te reciben, que y te abrazan así, te besan. Y yo no tengo eso, digo, porque no tengo la manifestación del amor en mí. O sea, no me siento gozoso y no transmito ese gozo. Entonces, digo, tengo mucho que meditar esta palabra y que me vaya enseñando sobre el amor. Que, a ver, está la parte que recibimos perjuicios por nuestras decisiones, pero la manifestación del Señor es para liberación, es para bendición. Dios es amor y esto es lo que me dice la palabra, que eso es lo que tengo que sentir, que eso tiene que dominar en mí, que ese me tiene que gobernar. Entonces, cuando yo sienta en gran manera, voy a transmitirlo en gran manera, voy a expresarlo en gran manera ese amor, esa bendición con los hermanos, voy a compartir mi experiencia. Entonces, ahí se está manifestando el amor de Dios en sí. ¿Por qué? Porque al predicar yo la palabra, ¿qué estoy transmitiendo? La palabra del Señor. ¿Y la palabra del Señor qué es? Está expresando el amor, la misericordia de Dios para con el pueblo. Entonces necesito que el Señor me gobierne, porque cuando más conocimiento tengo, más voy a enseñar. Y como dice la palabra, cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó. Entonces veo acá, el Señor me quiere enseñar. Hasta ahora, esto del amor, como digo, me cuesta expresarlo porque no lo he recibido en gran escala. Muy chiquitito lo entiendo, muy chiquitito recibí. Necesito que se manifieste en mí en gran medida para que rebose de amor mi vida. Amén. Que el Señor los bendiga.